Y al mismo tiempo, para abordar desde la reflexión, hemos invitado a Sandino Asturias. Él es analista internacional, politólogo. Sandino, qué gusto volverte a ver. ¿Cómo estás? Igualmente, un abrazo. Gracias, Sandino, por acompañarnos siempre en esta reflexión de lo que ocurre en nuestra América. ¿Cómo evaluar, cómo valorar además el significado que tiene esta nueva caravana migratoria, tomando en cuenta lo que hemos informado, pero con otro elemento adicional? Es una época en la que efectivamente buena parte de la migración se moviliza, no solamente en América, sino en el mundo, pero en este caso con la variante de que Estados Unidos, como se mencionaba, ha detenido a miles, casi 1 millón de personas en estos tiempos. Bueno, creo que tiene dos dimensiones el fenómeno migratorio. En primer lugar, debería ser un derecho universal, la migración, y de ninguna manera debería ser reprimida. Y también tiene una causa, un origen en los países de origen, en las cuales fundamentalmente las razones son de carácter económico o de carácter de violencia. Estamos viendo en este momento un predominio de migrantes haitianos después de todo lo que ha pasado en Haití, la crisis política, los desastres naturales y la pandemia, al igual que el Triángulo Norte, que son los que mayormente integran esta caravana. Entonces hay fenómenos de origen, fenómenos de los problemas que hay en cada uno de los países que desencadenan esta migración. Y segundo, está la política restrictiva del país de destino. Es decir, Estados Unidos mantiene en los últimos años, en los últimos gobiernos, una política restrictiva, una política represiva en contra de la migración. Esto lo que está haciendo es provocar un nudo de botella que esta migración que viene desde el sur, que va hacia Estados Unidos, ese es el destino, el objetivo, queda entrampada ante la política del país de origen y la ausencia de políticas que tiendan a resolver el problema. Es decir, si utilizamos, como se está haciendo de parte de Estados Unidos, la política represiva frente a los migrantes, pues los migrantes lo que están haciendo es, primero, defendiendo un derecho, segundo, organizándose en caravanas para protegerse y para tener una llamada política internacional, para generar una acción política internacional. Las primeras reacciones de México ante la presión de Estados Unidos fue reprimir, fue llevar a la Guardia Nacional, fue evitar que esta migración pasara. Lo mismo que ha hecho Guatemala, que también ha reprimido migrantes. Esa política lo que ha demostrado es que no funciona, que la migración sigue fluyendo mientras haya estas causas económicas y violencia. La migración va a continuar, va a seguir. Y lo que es eficaz, que es lo que ha planteado el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, son programas de desarrollo en los países de origen o en los países intermedios, como es el caso de México. Claro, pero Sandino, ahí también hay un elemento que se podría considerar para pensar en lo que está pasando, porque son Estados Unidos, México, Guatemala, digamos por mencionar uno nada más de Centroamérica, que no han podido dar respuesta efectiva a una situación calamitosa ya, porque en estos casos, aparte de las caravanas, lo que hay es tráfico de personas, hay tráfico de drogas, que se incluye ahí, violencia, extorsión, asesinato, violación, es decir, es un conjunto de fenómenos que no solamente dan cuenta de un problema económico, sino de otros problemas que dos gobiernos tan grandes como el de México y Estados Unidos no son capaces de dar respuesta. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Con un elemento añadido más. El presidente Joe Biden destacó y designó a su vicepresidenta Kamala Harris para que afrontara este tema como una de sus prioridades. Vamos a cumplir prácticamente 1 año de la gestión y parecería que todo sigue girando en el mismo círculo. Sí, esto tiene varias razones. En primer lugar, las políticas de seguritizar la frontera
y atender la migración como un tema de seguridad nacional es un problema, es una visión bipartidista. Es decir, siempre se ha condicionado de parte de Estados Unidos como parte de una política bipartidista que el problema de migración es un problema de seguridad. Esto ya parte de una visión equivocada que tienen las dos administraciones y que creer o pretender que estos fenómenos son de carácter de seguridad hace que de principio sea un fracaso, porque no van a detener la migración con medidas de seguridad. O sea, la única manera de detener los flujos migratorios tan grandes que está habiendo es justamente atendiendo las causas, es verdaderamente haciendo programas de desarrollo económico en los países, el propio México, en el Triángulo Norte. En el tema de Haití es un problema mucho más complejo, mucho más grave, y lo que vemos es que este fenómeno está mal atendido. No se puede pretender que el fenómeno sea atendido exclusivamente desde la visión de seguridad, pero como bien dices, además tiene un integrante en el fenómeno de la migración, tienen otros delitos que aprovecha el crimen organizado para usar las mismas rutas de los migrantes para la trata de personas, para el narcotráfico, para el tráfico de armas. Es decir, aprovechan los flujos migratorios para delitos. Y tampoco vemos que eso se esté atendiendo adecuadamente. Paradójicamente, el criminal es el migrante y el crimen organizado que está alrededor del fenómeno migratorio queda en total impunidad. ¿Por qué? Porque hay corrupción en las instituciones de seguridad, de migración. Este es un fenómeno que aprovecha el crimen organizado para sus fines y hay una incapacidad de las autoridades en estos países de tránsito, hay una incapacidad de determinar la criminalidad a la que son sujetos justamente los migrantes. Es decir, en vez de proteger la migración, en vez de ser activos frente a los fenómenos criminales que aprovechan estos flujos migratorios, lo que hacen es criminalizar al migrante. Y entonces estamos en un proceso que no ayuda ni a Estados Unidos ni a México. El fenómeno es enorme y no están siendo atendidas las causas en las cuales provoca la migración. Y este es el punto en el que estamos. Gracias, Sandino, muy amable por atender esta invitación. Es un tema evidentemente mucho más complejo de lo que podemos conversar en pocos minutos, pero efectivamente estamos atentos a eso. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Igualmente.